Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Estoy junto a Poli Sabatés, a Mili Pioletti. Hoy vino Agustín Lecci, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Hola, U, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo están? Bien, bienvenido de nuevo. Bueno, Segunda participación ya, primera de este año, segunda del Hecho Maldito, así que gracias por venir. gracias a ustedes por la invitación y como dije la otra vez, raro porque soy fiel oyente. Bueno, pero va a andar bien. Confiamos en que va a andar bien. Yo soy Juan Gentile, estamos grabando este capítulo en las horas posteriores al acto en la Plaza de Mayo, que tuvo una participación, la verdad, bastante importante en términos de cantidad de gente en el contexto de la confirmación de la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lo que es un cambio del escenario político, les propongo detenernos en algunas cosas puntuales de lo que fue principalmente el acto en la Plaza de Mayo, la movilización, en las palabras de Cristina, en ese mensaje de audio, en una escena un tanto espectral, ¿no? Que sonaba una voz. No estaba ella en cuerpo presente, había un silencio y estábamos todos como muy atentos a cuál era cada una de esas palabras. Diría un tono mesurado, en un tono tranquilo, pero con un contenido político fuerte, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención, y creo que es lo que más se destacó también en las crónicas periodísticas, fue la frase: este modelo se cae, el poder económico lo sabe y por eso estoy presa, ¿no? Yo creo que ahí sintetizó una lectura de lo que fueron los acontecimientos de las últimas semanas, porque lo que está diciendo en ese sentido, y es algo que yo lo estuve pensando en estos días también, y quisiera a partir de esto escucharlos a ustedes, la confirmación de su condena es una señal del poder económico al gobierno nacional que le dice: no estamos confiando en tu programa, no vemos que tu programa sea consistente. Planteó también otras frases que tuvieron bastante repercusión. Bueno, dijo: vamos a volver, los pueblos siempre vuelven. Caputo alquila dólares, dijo. Eso también me llamó la atención porque también como que sintetizó, ¿no? Una situación. Creo que ese golpe entra, ¿no? Alquila dólares para simular que tienen reservas. También me pareció interesante. Bueno, quiero escucharlos a ustedes, cómo vivieron lo de ayer. Yo estuve en la calle, recorrí desde temprano la zona del centro. Creo que en términos de cantidad de gente, más que conforme, quedó el espacio kirchnerista, el Partido Justicialista. Digo, quizás no fue la movilización más masiva de la historia del peronismo, pero para la situación en la cual se viene encontrando Cristina, su figura también con un lógico desgaste por ser la protagonista central de la política en los últimos 20 años, un liderazgo que además viene cuestionado desde muchos sectores del peronismo. Bueno, me parece que lo que se mostró ayer fue un cuerpo bastante importante, desde el cual ella ahora está parada y puede ejercer el liderazgo del peronismo, que mal o bien lo está ejerciendo en este contexto, que es impredecible, ¿no? Está claro que lo que viene por delante no tenemos ninguna claridad de cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos en el tablero político de nuestro país, ¿no? Está Cristina condenada, presa en su casa, toda la situación que viene expresando la derecha política, mediática, respecto de la bronca que les da verla en este lugar de centralidad, ¿no? Yo ayer veía un tuit que me hizo reír y lo retuiteé porque me parecía que fue bastante sintético también, que decía: cuando Cristina fue presa, la angustia existencial por ser gorila todavía seguía ahí. Incluso los que soñaron tanto tiempo con que Cristina estuviera inhabilitada para ejercer cargos públicos como lo está, están más enojados todavía, ¿no? Vos lo ves, están más calientes todavía. Bueno, estamos viviendo días históricos, nos da una buena excusa para conversar un buen rato. Yo soy de las que cuando se cambió el plan de la caravana original de la casa Comodoro Pi, Comodoro Pi a la casa por la movilización, dije: pucha, se perdió una oportunidad de una peregrinación masiva. Después, cuando vi ayer el acto, la verdad es que digo, bueno, igual fue demasiado potente, Sí. me volví un poco atrás de esa idea de... Entusiasmaba Sí, las 10 cuadras de la 9 de julio, ¿no? Yendo a Comodoro Pi. claro, cuando se cambió eso, que bueno, por la estrategia judicial y todo, dije: uy, bueno, se perdió un 17 de octubre, pero bueno, después cuando vi la plaza llena, la verdad es que fue suficientemente potente como para dar el mensaje que vos decís. Yo no pude estar, estaba al aire, me tocó cubrir, que también es lindo igual, obviamente porque es lindo estar cubriendo esos acontecimientos históricos, pero vi la plaza de afuera, vi la plaza en drones, vi la plaza en cámaras y por la sensación de amigos y amigas. Me gustó algo que dijo Fela Fernández, que lo tomo y le agrego algunas cosas, que es:
sobre todo del discurso de Cristina y de lo que pasó, que es que este acontecimiento vincula el pasado con el presente y el futuro, que a mí me parece importante y me parece que le estaba faltando un poco al peronismo. ¿Por qué? Porque conecta de nuevo a la historia del peronismo con la proscripción, porque conecta a un pueblo con una líder o un líder preso, proscripto. Entonces, me parece que hay algo muy importante ahí de, bueno, lo decía Walsh, ¿no? La derecha quiere hacernos creer que venimos de nada, que no hay luchas pasadas, que no hay que no hay historia, de la clase trabajadora. Y creo que ayer lo que estuvo bueno y lo que está bueno bueno entendiendo que Cristina está presa y que Sí. es toda una situación muy, muy tremenda. Lo que está bueno para mí es eso, es que conecta con una historia de resistencia de un pueblo. Y que para mí eso estaba faltando un poco. Estábamos viviendo muy presente, como sin anclar un poco, para mí, las luchas en otras luchas pasadas. Y acá, bueno, creo que esto, la proscripción de Cristina nos conecta a otro momento de la historia del peronismo, la cárcel de Cristina nos conecta a otro momento del peronismo, la resistencia nos conecta a otro momento. Entonces creo que eso es un valor muy importante que aparece en estos días. Y lo que me parece importante también es que no queda solamente en el pasado, sino que Cristina habla de justamente vamos a volver. No solo Cristina, o sea, Cristina retoma eso porque lo canta la gente primero. No es que ella lo dice ayer en la plaza y porque vi, bueno, Cristina postuló vamos a volver. Primero lo cantó la gente en San José y después ella lo toma. Entonces me parece que hay algo interesante de este momento que es que hay una conexión muy fuerte con el pasado, insisto con esto, pero con una vista al futuro. Y eso no sé si está pasando así. Y eso me parece que es llamativo. Sin dudas, y estaba pensando también en cómo esta condena de Cristina, la domiciliaria, y esta vuelta a una mítica, a una mística, a una épica del peronismo, que al peronismo le estaba faltando mucho, nos hace salir también estábamos como en un lugar desde la idea filosófica de las pasiones tristes, ¿no? De que veíamos nuestros derechos horadados y veíamos regresiones permanentes en esto, en las luchas conseguidas, en las luchas pasadas, que veíamos que en un chasquido de dedos se iban por un decreto. Y que, se empezó a virar hacia las pasiones alegres. Fue una plaza alegre que por motus propio empezó a cantar el Vamos a Volver, que la propia Cristina dijo, hacía mucho que no cantábamos esto. ¿Por qué no lo cantábamos? Porque, bueno, uno se empieza a desencajar de ese pasado de bienestar, de la calidad de vida y demás. Entonces creo que fue una vuelta a conectar a las multitudes con las pasiones alegres, ¿no? A pesar de que estábamos reclamando y acompañando a la líder principal de la oposición a su prisión, digamos, y a su inhabilitación perpetua. Y además, algo que yo suelo decir mucho en este programa y que ahora me voy a retrotraer de mis palabras, que es esto de que lo de la calle, ¿no? De si la calle sirve o no sirve, si se traduce en una voluntad política o no. Evidentemente, la decisión de los jueces en contra de la decisión de los fiscales de darle o no domiciliaria y de notificarlo o no online o presencial, fue para evitar la cantidad de gente en la calle. Entonces, evidentemente, les da miedo. Sí. O les genera algo que la gente esté en la calle. La imagen de la 9 de julio llena, Total. aunque no se concretó, evitó la foto de la humillación. Exactamente. Cristina con los ganchos puestos o lo que querían hacer, o dejarla en la alcaldía de Comodoro Pi, digo. O sea, tal cual. O sea, esa foto reemplazó a la otra. Entonces eso, la gente en la calle evidentemente importa este párrafo de la aclaración sobre las condiciones de la domiciliaria de Cristina, que es que se abstenga de realizar actos que perturben la paz del vecindario, tiene que ver también con eso, con desmovilizar, porque hay algo de la movilización que les molesta o que saben que genera algún tipo de ruido en la escena política argentina. Entonces evidentemente, y contrario a mis palabras de muchos otros capítulos, molesta, digamos, y creo que el hecho de que moleste ya es algo, digamos, se traduce en una voluntad política concreta o no, pero molesta de alguna manera. Yo primero vuelvo un poquito para atrás porque ustedes lo plantearon en el episodio pasado y a mí me parece que cualquier cosa que digamos la tenemos que decir partiendo de que son horas dramáticas. Poli lo decía recién. Es muy difícil
en mi caso, que soy sindicalista, que digo, tengo un lugar de representación gremial, plantear hoy una lucha por el salario, por la defensa de los medios públicos, cuando la principal referente de la oposición, 2 veces presidenta, todo lo que ya sabemos, está presa. Cuando te meten por boletín oficial que recrudece el sistema represivo, cuando proscriben a la principal candidata opositora, la principal referenta del principal partido opositor. Digo, ese es el marco en el que estamos discutiendo esto. Me parece que son horas dramáticas para la historia de nuestro país. Y lo digo porque ustedes ya lo plantearon en el episodio pasado y lo que voy a decir ahora me parece que está sobre la base de eso. Creo que la movilización de ayer estuvo atravesada por la negociación lógica y válida en torno a las características de la prisión domiciliaria, lo decía Mili recién. A mí en ese marco me parece que hay acierto de la jornada de ayer de parte de Cristina y la conducción del Partido Justicialista. Primero, movilizar a la Plaza de Mayo me parece que fue un acierto. Más allá de todas las idas y vueltas, que yo las idas y vueltas del día anterior las enmarco en esa negociación que seguramente está sucediendo y en algunos triunfos, porque que no esté en Comodoro Pi no deja de ser un triunfo en el marco del contexto de derrota, de lo que implica la prisión de Cristina, de lo que implica el fallo de la Corte. Bueno, son negociaciones que existen y pequeñas conquistas importantes. Sí, porque además, te interrumpo un segundo, se decidió no movilizar a Comodoro Pi también en función de las características de la resolución de la prisión domiciliaria, sobre todo haciendo una lectura respecto de ese apartado que decía que ella se tiene que abstener de realizar conductas que alteren la tranquilidad. Por eso, seguro que es parte del marco de negociación, pero creo que además hay un acierto porque es el centro político del país y me parece que esta es una discusión política. No es una discusión exclusivamente judicial. Me parece que Cristina acierta también cuando la enmarca en una disputa con el poder concentrado, económico, y que el poder judicial, las corporaciones mediáticas son parte de ese poder económico concentrado. Y entonces ya en su discurso en el PJ, el día que sale la condena, y ayer de nuevo, lo que planteaban ustedes antes, enmarca en la situación social y económica del país la condena y la proscripción. Eso es un acierto. Creo que la movilización de ayer fue muy importante porque nos da un salto cualitativo en las grandes movilizaciones defensivas, por ejemplo la movilización universitaria, y una enorme movilización política, por la positiva. Y ahí tengo dudas también, ¿no? Y bueno, otro gran acierto me parece que es que hable solo Cristina, por las tensiones internas, y también que esté Axel, que esté Juan Grabois en el escenario, me parece importante. Me parece que nos plantea la posibilidad de superar discusiones absurdas en esta etapa, que tenemos que superar, y que en esos compañeros creo que son fundamentales para lo que se viene hacia adelante, como otros, digo, como los que son parte de la conducción del PJ, obviamente, pero que son fundamentales y con los que no se puede no contar en un lugar protagónico, digo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, etcétera. Después, algunos problemas que yo veo, o uno, para mí, así como ella acierta en la caracterización del momento, así como ella acierta, el vamos a volver con sabiduría que le agrega, para mí, a mí me plantea un interrogante. Es decir, ¿vamos a volver a dónde? Me parece que habla más de la nostalgia de la lucha contra el macrismo, del vamos a volver contra el macrismo, y que ese vamos a volver no estaba porque no hay un balance del fracaso del gobierno anterior, colectivo, y posiblemente, no sé si tiene que haber, digo, tampoco hay que autoflagelarse, pero eso no está, y me parece que ese vamos a volver no deja de ser tímido y no deja de ser de microclima, de lo que se vive en San José, que si bien es importante, es grande, nos da épica, nos da identidad, y yo acá comparto con lo que decía Poli, con esa referencia a Ofelia del pasado. Bueno, ahí a mí me gusta mucho una frase de Cook, y con esto cierro para no hacerla muy larga, de que el pasado es raíz pero no puede ser programa. Bueno, es muy importante tener raíz. Creo que lo de la proscripción en el peronismo y en la identidad política argentina es una raíz importante, que Cristina misma es raíz. Nos falta, me parece todavía, discutir futuro. Me interesa pensar un poco en el rol del gobierno nacional, ¿no? Yo te iba a proponer pensar en el rol del PJ. Bueno, tenemos Porque- 10 líneas, si queremos. Pero porque lo estoy escuchando poco y no puedo creer que yo lo esté diciendo, pero me interesa mucho cómo está funcionando el partido. Sí. Me interesa mucho volver a ver un partido activo. Vamos por ahí, si querés. Con plenarios, con reuniones todos los días, obviamente nucleados en torno a un acontecimiento, insisto, trágico,
pero me revitaliza ver una dinámica de partido bastante activo, Yo no lo con vi nunca en reuniones. mi vida. Por eso, o sea, me llama la atención, lo vengo pensando en los últimos días, no lo escuché tanto en Yo no los conocía a análisis. Mateu. Claro. No había entrado, soy afiliado del PJ hace, no sé, 10, 15 años. No había entrado nunca a Mateu. Bueno, pero pongo esto sobre la mesa porque me interesa ver, digo, me hubiera interesado también que esto suceda previo a esta condena, por supuesto, y en función de todas las cosas que están pasando en la sociedad, pero me parece interesantísimo el rol que tuvo el partido esta semana, el rol que proyecta de acá en adelante, la organización de reuniones de plenarios, la coordinación de una enorme movilización, la idea de un partido vigoroso de nuevo en la centralidad, en el que orbitan las discusiones políticas, donde hay comisiones de economía, comisiones de lucha, comisiones de conflictos. No, yo tampoco lo recordaba así, creo que por nuestra edad, pero en un momento, hace un tiempo, yo quizás pensaba, y quizás todavía algo de mí lo cree, los partidos ya fueron, como ganó un outsider de los canales de televisión, etcétera, y me súper interesó el tener un partido con una centralidad en la que orbiten cosas. Entonces lo quería traer porque obviamente el rol de gobierno es importante, ahora le discutimos, pero me pareció una novedad de estos días. Sí. Obviamente con su líder proscripta, bueno, Aymar Jans, vicepresidente primero, tomando un rol, igualmente diciendo ella va a seguir siendo la conductora, pero me parece interesante y coincido con vos, no forma parte de mi habituario político. Total, vimos un acto por los 70 años del bombardeo de la Plaza de Mayo lleno de pibes de 18, 20 años, que no sé, es una imagen inédita para nosotros. El Partido Justicialista, la sede nacional de Mateu, con pibes de menos de 20 años llenando un acto por la memoria de la resistencia peronista. Bueno, es verdad, es una novedad. Sin dudas, y creo que también eso, esto que mencionas, Poli, de el rol protagónico del Partido Justicialista, creo que va en línea con algo que tiene que ver con los movimientos de Cristina. Digo, Cristina es una gran tiempista y que, digo, mal que nos pese o no, digo, termina teniendo razón en la mayoría de sus movimientos, ¿no? Ella en otras ocasiones, en el anuncio de las candidaturas, por ejemplo, de 2023 y demás, espera hasta último momento, ¿no? Para al día y hora de cierre de candidaturas para anunciar. Cuando ella anuncia su candidatura a la tercera, lo hace dando ella el primer movimiento, ¿no? Augurando que esto iba a pasar. Digo, fue raro que Cristina anuncie tan temprano algo. Digo, se veía venir que si ella no movía primero la ficha, iba a pasar algo. Ella, habiendo movido esa ficha primero, generó todo esto. Porque ella ya era candidata, su proscripción vino después, su inhabilitación vino después, se pudo transformar eso en una narrativa de proscripción y armar todo esto que se armó con la calle y demás. Y en el mensaje por audio que dio a una plaza, hecho además inédito en la Argentina, que una dirigente hable en un audio y la plaza se calle para escucharlo, ella menciona que vamos a volver con más sabiduría, como decíamos y demás, con las herramientas de la democracia, ¿no? O sea, dando a entender de que ahora la democracia está en un nivel de bajísima intensidad y que hay que volver con las herramientas de la democracia, ¿no? Con un lugar muy institucional, ¿no? Desde la institucionalidad. Y ahí tiene sentido lo del PJ. Digo, ella en los últimos años, incluso habiendo creado su propio sello, Unidad Ciudadana y demás, daba a entender como que el PJ no le interesaba, digamos, o el PJ Nacional era una cosa vetusta, vieja, ahí con olor a naftalina, y el hecho de que ella lo haya querido revitalizar, ella haya querido conducir, conduzca efectivamente el PJ, bueno, ahora, como decís vos, Poli, con Mayans más presente, da a entender de que ahí hay algo para hacer, digo, más allá de esta idea que los partidos políticos están también vetustos, que también tienen que actualizarse y demás, pero digo, da una pista de algún lugar en donde hacer pie, digo, en esta Argentina, en donde todo parece estar tambaleando. Bueno, serán los partidos políticos, los que ya tenemos, sí, modificándolos como haya que modificarlos y actualizándolos como haya que actualizarlos. Pero es una pista importante para pararnos en algún lado en una Argentina en donde no quedan cosas sobre las cuales pararse, porque la Constitución parece que no está vigente, porque nadie sabe qué es legal y qué no es legal en la Argentina hace 18 meses. Bueno, siguen pasando cosas como esto, el cambio de la ley orgánica de la Policía Federal, que ahora, bueno, hacemos ciberpatrullaje y todo bien,
digo, siguen pasando cosas en donde estamos todos como bastante despistados sobre qué es legal y qué no es legal. Sí. Para mí el kirchnerismo tuvo algo que fue heterodoxo, Ajá. como algo bueno, en el sentido de que no sacralizó ninguna herramienta, no endiosó ninguna construcción, me parece, determinada. En su momento el PJ no le sirvió, no era importante, y construyó otras herramientas en paralelo. Y ahora sí, me parece que eso es bueno, y yo comparto que me gusta ver un partido justicialista abierto. Participé en uno de los plenarios que hubo, que lo condujeron Mayra, Mariel y otros compañeros, y la verdad que fue interesante ver un montón de organizaciones que no son del Partido Justicialista, algunas que ni siquiera son peronistas, estaban los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda. Me parece que ese rol es interesante. Me parece que, así como fue un avance cualitativo la plaza de ayer con respecto a las plazas defensivas, es bueno que también se articulen con las luchas realmente existentes, el Garrahan, las y los jubilados, bueno, distintos conflictos que son importantes y que también nosotros necesitamos politizar. Eh, Nada, me parece que eso es muy bueno. Y después la faceta internacional. La visita de Lula me parece que también abre un escenario muy interesante. Cuando uno lo ve en términos históricos, lo que fueron los años de unidad latinoamericana, soberanía, autonomía en relación al Fondo Monetario Internacional, y vi que todos o prácticamente todos terminaron condenados con situaciones de cárcel, de persecución, parecía que eso no iba a llegar a la Argentina y llegó. Bueno, ¿cómo nos paramos frente a eso? Tenemos el ejemplo de Brasil muy cercano. Me parece que venga Lula acá, que dé el respaldo, también nos pone en otra situación para bien. Digo, me parece que es un respaldo necesario e importante. Es una revitalización, creo que estamos coincidiendo en ese diagnóstico, que hay una revitalización del espacio nacional popular en la Argentina en este momento. Por supuesto que eso no es garantía de que sea un destino exitoso en los próximos años, pero reflexiono en cómo un golpe de la derecha, de los sectores de poder concentrado, le da la oportunidad de volver a estar en el centro de la escena, incluso de no solamente a la dirigente más importante, sino también a los sectores organizados que venían un poco dispersos en el sentido de esto que decía, bueno, vamos al PJ y nos encontramos con los dirigentes de tal agrupación barrial, de tal sindicato, vienen los de los intendentes del conurbano, vienen los compañeros secundarios de las universidades, y te empezás a encontrar, no sé, a mí me pasó por ejemplo en San José 1111, que ahora es el lugar, ¿no? Ya es como una marca, ¿no? Estoy acá en San José 1111. Vos vas y te encontrás con personas, y te encontrás con personas con las que no veías hace mucho tiempo. Y en ese encuentro, en ese abrazo, en ese, che, ¿cómo andás? ¿Viste esto? ¿Qué cagada? ¿En qué andás? Se empiezan a volver a tejer ciertos lazos sociales y políticos que venían resquebrajados, que venían por errores propios y también por un clima de época, ¿no? En el que estamos inmersos, que permanentemente atenta contra justamente los lazos sociales, contra la organización, contra el encuentro, contra la comunidad. Este golpe de la derecha, que quizás lo imaginó el sector del poder económico, lo imaginó como el ancho de espada, digamos, como su bala de plata, que la tenían guardada, le sale de alguna manera el tiro por la culata, porque vuelve a revitalizar al movimiento, vuelve a reconstruir ciertos vasos comunicantes que venían realmente muy, muy interferidos. Sí, los pero últimos igual años. puedo... Perdón, y Sí, cierro. sí. Digo, no hay que hacer tampoco una lectura ingenua, que no borra las diferencias, que no sutura las heridas. Probablemente todas esas discusiones internas que hay en el peronismo continúen vivas y las seguiremos viendo en lo sucesivo. Pero sí, por lo menos hay cierta reconstrucción de algunas cosas que venían complicadas. Igual iba a eso, lo de no tener una lectura ingenua, y me voy a poner punk y depre, como me dicen ustedes dos. No derrotista, pero sí un poco punk, un poco flema. Yo no perdería, me agarro de esto de no ser ingenuo, no perdería de vista dos cosas que decía Agu, que hay otro país, o sea, que es un sector, el que fue a la Plaza de Mayo, que hay otra gente que no piensa como nosotros, ni que ve en esto un caso de lawfare o una persecución política o una proscripción, y que le parece bien esto. Y volviendo al contexto internacional que decía Agustín,
también, o sea, admitir y entender que que sigue siendo un momento muy complejo para los progresismos. O sea, Bolivia está en una situación muy compleja, va de cara a una elección muy, muy, muy compleja, producto, entre otras cosas, del internismo, pero no solamente de eso, sino de también un revanchismo clasista muy jodido. Chile está, para mí, a todas luces por cerrar un ciclo político fallido seguramente, pero está muy complicada la Colombia de Petro. Uruguay acaba de volver el progresismo, pero es una situación, o sea, yo creo que no hay que perder de vista que es difícil. O sea, Por me parece supuesto, que la visita de Lula lógico. está muy bien. El bolsonarismo en Brasil es muy importante todavía, más allá de que venga Lula y más allá de que Lula gobierne. Lo vimos en las elecciones el año pasado, ¿no? Sí, del año pasado, las comunales, las municipales, todavía es muy difícil. Y otra cosa que digo, no por derrotismo, sino como por diagnóstico. Y otra cosa que digo, no pensaría que esta es la última embestida judicial contra Cristina. Hay más estaría causas. muy, Sí, estaría sí, sí. muy atenta a la reapertura de nuevas causas, de más embates, de más intentos de incluso ampliarle la pena de los próximos meses. No, Sí. no me iría en, bueno, hay que revertir estos 6 años y esta habilitación. Creo que se puede poner peor. Sí, pará, pero concedeme que estábamos -10. Obvio. Ahora estamos No, -2. arranqué diciendo la plaza fue importantísima, el partido está revitalizado, pero no quiero, bueno, No, claro. no quiero, porque me parece que errar en ese diagnóstico es un problema. Sí. Perdón, bueno, soy No, un no, poco está bien. No, además después también te pasa que, no sé, yo ayer iba para la plaza, yo vivo en Villa Pueyrredón, que es un barrio más cerca de General Paz. Bueno, me tomé el bondi y después el subte y veía una vida normal. Y Sí, gente lo yendo y planteabas viniendo. ustedes en el capítulo. Y yo venía recontra tomado. Yo la verdad estos días no puedo pensar en otra cosa, ¿viste? Sueño con la situación y después te tomás el subte y ves la gente yendo y viniendo al laburo normalmente, ¿viste? Juli lo decía en el episodio anterior, eso de salí de San José, me fui a tomar el bondi y el mundo seguía girando. No nos pasó como el día que se murió el Diego, que estaba todo el mundo discutiendo de eso, todos los cafés, todas las reuniones familiares. No, por eso yo digo, es un microclima gigante que está muy bien, que no es poco, que es una base muy importante que nos da un salto cualitativo, a pesar de la adversidad y de lo dramático de la situación. Pero hubo una discusión en estos días en el PJ que se fumó rápidamente, que la planteó Juan Grabois, que fue la de la posible abstención. Que no me quiero detener en eso porque él después volvió para atrás y me parece bien. Enrolló el barrilete. Pero pero me parece que esa discusión expresa algo que está por abajo, que es el abstencionismo o la falta de participación, no el abstencionismo, la falta de participación en todas las elecciones que hubo este año. Yo creo que eso, o me pregunto, ¿eso cambió con la proscripción de Cristina? ¿Hay más sectores que tienen más ganas de discutir y de participar en política? Yo creería que no. Y eso me parece un problema. Eso hoy me parece parte del problema y de lo que por ahí nosotros no vemos en la vorágine militante nuestra que abraza a nuevos militantes. No sucede como cuando murió Néstor, que todo el mundo se volcó a la militancia, pero es cierto que muchos militantes fundidos, compañeros y compañeras que estaban medio depre, volvieron a las calles, fueron a San José, fueron a la plaza ayer. Eso me parece positivo. No deja de ser un núcleo, no deja de ser un sector determinado y me parece que lo que no nos puede pasar es dejar de ver la otra parte de la sociedad, la otra parte de la clase laburante, la otra parte de sectores que están sufriendo, que viven en el pluriempleo, que están súper precarizados y que hoy no encuentran en la política una respuesta. Me parece que nosotros ahí tenemos que mirar. ¿Todavía no nos seguís en las redes sociales? Somos Maldito Hecho en Twitter, El Hecho Maldito OK en Instagram y en YouTube, y en Spotify, El Hecho Maldito. Creo que hubo un momento en la historia reciente donde me parece que se nos perdió un poquito la brújula, se nos obnubiló un poco la vista con la idea de que estaba toda la sociedad politizada y que el activo, toda la juventud se estaba volcando a la política, iba a las plazas, el Bicentenario, la calle estaba llena, como si ese fuera el horizonte deseable, y casi en un momento lo creímos como el piso. Tipo, la sociedad está politizada. La mitad de la sociedad banca el peronismo, la mitad lo odia. Y yo la verdad es que no le pido a la sociedad que lo esté al nivel que lo estamos nosotros. Digo, yo entiendo que nosotros, y probablemente la gente escucha este podcast, y la gente que participa de las organizaciones, de los partidos, de los gremios, de las instancias de construcción comunitaria, es una minoría de la sociedad, para nada despreciable, que no tiene por qué pedirle al resto de la sociedad
que esté comprometida al mismo nivel, o que esté atravesada al mismo nivel, o que esté día y noche pensando, reflexionando, escuchando podcasts como El Hecho Maldito, quedándose hasta las 2 de la mañana, scrolleando Twitter o los medios, como nos pasa a nosotros. Digo, porque yo no le pido eso a la sociedad. Digo, en todo caso, le pido sí que en determinados momentos sea más empática, nos acompañe con las propuestas que nosotros le podemos hacer. No le pides eso, pero la falta de participación electoral es una expresión de Total. algo que es el otro Por eso, polo. esto lo digo por ahí quizás para hilar un poquito más fino, para dar un paso más. No le pido que esté netamente comprometida, obviamente que si lo está mejor, pero digo, no se lo exijo, no se lo demando, pero sí hilaría un poquito más fino en cuáles son las necesidades de ese sector. Es decir, no demandarle que venga y que se comprometa, que milite, obviamente, repito, si lo hace mejor, pero no esperar eso como una condición necesaria para que el mundo cambie para mejor, pero sí escucharlos en términos de cuáles son las necesidades de su vida cotidiana, que quizás después redundan en que se abstengan y no vayan a votar. Digo, pero separaría un poco cuál es la expectativa que tenemos los sectores politizados o los sectores activos respecto de esa zona de la sociedad que claramente todos compartimos un diagnóstico, que es una zona a la cual no estamos llegando con nuestro discurso, con nuestras ideas. Ahí, eso, insisto con la idea que mencionaba vos recién y mencionabas vos, Yendi, también, de la otra cara, que es el abstencionismo, digamos. O sea, uno por ahí esperaría un tipo de compromiso más militante de la calle, sindical y demás, pero lo que está pasando concretamente hoy es que la gente no va a votar. No va a votar porque no confía en que la política le pueda llegar a cambiar la vida. Y creo que acá también hay una cosa difícil de destrabar respecto de las alas progresistas y de proponer programas económicos y programas de país y proyectos de país para volver a convocar, que creo que nos encontramos contra una pared, que es que hay una gran parte de la población que, aún perdiendo derechos, no considera que el sistema económico de Milei está mal. Y ese es el tema. Digo, ellos creen que está bien, creen que es un camino que es viable, creen que hay salida después de eso. Digo, uno puede llegar a conectar con un electorado cuando el electorado tiene un diagnóstico malo sobre el gobierno presente, ¿no? En algún punto, porque ya había perdido muchos de esos derechos. Totalmente, en algún punto por esa cuestión. Pero bueno, viste, se suele decir que los gobiernos que le van mal económicamente no reeligen y demás, y ahora estamos frente a un experimento ultra ideologizado, en donde el sistema económico, como bien plantea Cristina, que yo estoy de acuerdo, es un sistema económico que no se sostiene, que en algún momento explota, pero la gran mayoría o el grueso de la población que lo votó a Milei, incluso gente que no lo ha votado, no considera todavía de que estemos en una situación crítica, no considera que la democracia esté muy floja de papeles, no considera que el sistema económico está mal, no le parece tan grave los exabruptos del presidente. Entonces digo, estamos ante un nivel muy grande de normalización de una serie de cosas en donde es muy difícil volver a convocar y representar cuando hay un anestesiamiento muy grande en donde eso, no se considera que lo que esté sucediendo está mal. Y ahí es muy difícil entrar, si te parece que está todo ok. Sí, de hecho, unas encuestas después de la prisión de Cristina aumentó la imagen positiva de Cristina, pero también la de Milei. Y por eso digo, para mí es enorme lo que está pasando en términos de capitalización política, si se quiere, del sector progresista. Puedo usar esa palabra intensamente porque creo que no es solo el peronismo el que se revitaliza un poco, pero también ellos, o sea, eso que decís vos, ahora el gobierno está festejando que el agro liquidó la soja antes del aumento de las retenciones y que bajó el dólar, y para mí todos estos datos, traer permanentemente a este podcast todos estos logros, estoy haciendo comillas para quien no me ve, logros macro de este gobierno es muy importante, porque si no perdemos a veces el norte, y yo propongo eso, como no tratar de no perderlo, y después tratar de ver también vuelvo a lo que decía antes, de me interesa la revitalización de la herramienta partido. Ellos también la hacen. Y yo insisto con esto, Karina Milei hace un enorme trabajo respecto a darle vida a un partido. O sea, también usan esa herramienta. Entonces, no es que quiero ponerme punk, sino que quiero ponerme realista en torno a dónde estamos parados y en torno a cómo el gobierno también tiene cosas que va a ser difícil derrotar o ganar en septiembre, ganar en octubre o ganar en las elecciones provinciales que quedan. A mí me preocupa
así como me gusta mucho el planteo de Cristina sobre el modelo económico y esto de Caputo alquila dólares, me pareció Buenísimo, sí. Qué brillante, sí. me preocupa que tengamos cierto determinismo con respecto a el modelo es inviable, entonces se va a caer. Que obviamente que sabemos que Cristina no piensa solo eso, es decir, piensa que el modelo es inviable, pero que si no hay una voluntad y una construcción política, no se va a caer. Y además que se puede caer más o menos rápido, de acuerdo a, digo, el menemismo también era inviable. Y duró. Y duró bastante. Entonces, ese es el riesgo y ahí conecto con lo que decía Poli. Y para mí, el dilema nuestro está en los desafíos. ¿En qué desafíos nos plantea esta nueva etapa y este nuevo momento histórico que se abre a partir del fallo de la Corte? Al principio de la charla, Mili planteaba algunos y decía, bueno, y Poli también, con la revitalización del partido. Yo creo que nosotros necesitamos proyecto, necesitamos sujeto, el sujeto está, ayer estuvo en la calle, los sindicatos, las organizaciones, el progresismo, como decía recién Poli, la articulación con sectores de izquierda, aunque después no nos vayan a votar, aunque después tengan otra mirada, tengan diferencias, pero esa articulación me parece interesante. Nuevos líderes y lideresas que ya existen, en realidad, que hoy son intendentas, que hoy son Axel gobernador, Juan construyó un partido y un espacio, pero me parece que también se abre una oportunidad que tenemos que rodearlos, potenciarlos, que tenemos que profundizar esos liderazgos, que no hay que obstruirlos, con sus diferencias, con sus matices, con sus roles, me parece importante. Me parece la cuestión del programa, no en abstracto, no un programa ideal, no un programa en términos teóricos, pero sí esto que decía recién Mili, cómo conectar con las demandas o con los problemas sociales. Julián en el episodio pasado decía el punto fundamental es el salario, es el ingreso. Yo coincido, el salario y el empleo. Hoy la situación de pluriempleo de la sociedad y de la clase trabajadora en particular, de precarización de la vida, para mí nos afecta mucho a poder construir políticamente. Entonces creo que ahí tiene que estar una de las preocupaciones fundamentales para mí de nuestro movimiento y de nuestro pensar en futuro. Que no nos podemos quedar en cuestiones de gestión solamente. Yo milito mucho al axelismo. No nos podemos quedar en ser buenos gestores en la provincia de Buenos Aires porque con este modelo eso es inviable. Entonces me parece que ahí tenemos que pensar nuevas propuestas para salir de esta situación de precariedad total y de pluriempleo generalizado. Ahí algo que te quería sumar es muy concreto, ¿no? Digo, cuando uno tiene un pluriempleo, no tenés tiempo concreto para pensar en otra cosa. O sea, no tenés tiempo para militar, no tenés tiempo para tener una idea de país, no tenés tiempo para preguntarte si está bien lo que está pasando, porque desde que te levantaste, que te vas a dormir, estás laburando, punto, corta, tenés que llegar a pagarle. No podés hacer un paro para ir a la plaza, No porque hay- tenés 3 laburos. Exactamente. Entonces tenés, en el mejor de los casos, 1 formal y 2 que resolvés como podés. Sí, o somos monotributistas en todas y si no laburás, no cobrás, punto, digamos. Es el círculo, ¿no? del sistema alienante capitalista en su mayor expresión. Pero digo, se me ocurría también pensar en una traducción concreta a partir de ahora, a partir del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, en una justicia envalentonada, como dice Poli. Por ahí no va a frenar en estos 6 años y la inhabilitación perpetua, va a avanzar en otras causas porque sabe que puede, porque los hilos de Macri están más aceitados que nunca. Estar atentos a una justicia argentina que está muy envalentonada. Y ver cómo es posible hoy traducir políticamente desde el peronismo en particular, pero desde toda la progresista también, en cuestiones como, qué sé yo, lo hemos hablado acá alguna vez, ¿no? De los gobernadores peronistas o el peronismo federal, ¿no? Los más dialoguistas. Después de algo así, ¿qué hacen? ¿Siguen bancando la línea ideológica del partido o siguen dialogando para hacer una rotonda? ¿Cómo se paran políticamente? Y también qué es lo que se puede hacer efectivamente en el Congreso. Las elecciones que vienen son legislativas. El Congreso sigue teniendo voluntad de avanzar en algunas líneas. Ejemplo, Garjan, como decía Agus, en diputados, emergencia en discapacidad también, el 7% de los jubilados por un lado. Hay varios proyectos ahí de búsqueda de recuperar derechos que van a ser vetados por el presidente Milei, pero pueden retrotraerse si se consiguen las 2/3 partes, digamos. Esa es una herramienta que queda, digamos, es una bala de plata que queda para conseguir alguna vez bajar un veto de Milei. Aun cuando es vetado,
expone una debilidad del gobierno y me parece que eso no es menor en este contexto. Yo, entre los que plantean la oposición no hace nada y ponderar que tenemos 90 y pico de diputados, un Senado con muchos senadores opositores, soy de los que ponderan eso aún en la adversidad y en el contexto malo que tenemos. Cosas que no quiero dejar pasar, que me parece son importantes para tomar dimensión de la gravedad del momento que estamos viviendo. Me parece que hay un recrudecimiento de la persecución a la militancia, al compromiso político. Digo, vimos episodios que creo que son preocupantes en las últimas semanas. Creo que envalentonados por la decisión de la Corte y también por el nuevo, la nueva, no me sale el término, protocolo no es, lo de la Policía Federal. La nueva ley orgánica de la Policía Federal. Muy bien, Perfecto. muchas gracias. De nada, Mili. por favor. Bueno, que le habilita a la fuerza de seguridad a tomarse atribuciones mayores sin órdenes judiciales, ¿no? Requisas, además. Bueno, lo vimos con los micros que venían a la movilización. Hay que decir que la movilización del miércoles derrotó totalmente el protocolo Sí. de Bullrich y todas esas requisas nefastas que la verdad no estamos acostumbrados los que nacimos en democracia a vivir así. Por eso, y digo, derrotó el protocolo de Bullrich porque no hubo fuerza de seguridad en la calle. Al mismo tiempo, tuvimos todas noticias de permanentes obstrucciones y operativos, un tanto por momentos que cruzaron los límites con los No, micros, muy con los bien, micros que bien, venían. bien. Digo, le preguntaban de qué partido son, de qué organización son, ¿no? Los Aún así, hacían ya revuelta. la plaza ya estaba No, por reventada, supuesto. me parece Pero digo, un dato. Es algo que nosotros lo considerábamos ya un piso ganado, ¿no? Digo que no, que una fuerza de seguridad no te pueda requisar sin una orden judicial o que te pregunten cuál es tu organización política. Digo, eran cosas que no, bueno, están ocurriendo, ¿no? O que detengan a una persona, lo dijimos la semana pasada, pero por hacer pinta. Ayer pasó en Rosario, detuvieron a 2 militantes de Patria Grande por estar pegando afiches en la calle, hubo una movilización a la comisaría. Digo, son pequeñas situaciones que van apareciendo, pero que nos retrotraen a etapas más nefastas de la historia de la Argentina y que lo estamos viendo por estos días. Eso por un lado, digo, no quiero dejar pasar, porque sí siento que estamos en un momento. Bueno, ayer los moderadores del acto dijeron bienvenidos a la resistencia. Está empezando, en este momento empieza la resistencia, ¿no? Bueno, también, digo, ahí yo paro la oreja cuando empiezan a. También soy un nacido en democracia, probablemente soy de los más viejos de la democracia, pues nací en el 85, así que ahí ando por ahí. Digo, para mí son cosas que se las escuché a mis viejos o a la gente más grande, ¿no? Digo, nosotros no lo vivimos en la Argentina, salvo en el estado de sitio, de la Rúa, momentos puntuales, pero digo, estamos ingresando en otro momento. Te interrumpo ahí, Sí. paréntesis, no te olvides lo que ibas a decir. Tengo algo más para decir, sí. Bueno, pará, te hago un breve paréntesis porque tiene que ver con esto de decir soy uno de los más viejos. Yo tampoco quería olvidarme de esto, del apartado juventud. Ayer no había una plaza con muchos jóvenes. Yo, no, insisto, no fui, pero toda la gente que vi, entrevistada, los que vi eran como militantes, más de 30, un poquito así. Y salió mucho la comparación con la plaza del 9 de diciembre de 2015. Ahí éramos muchos jóvenes, muchos pibes. Yo no era tan Porque piba. éramos los mismos. Exacto. A eso, Éramos exacto, más jóvenes. claro. Yo tenía 24 años, no era tan pendeja, pero tenía compañeros de 17, 18, 16 en esa plaza que ayer no estaban. Y yo eso insisto y lo conecto con esto que decía de la seguridad, porque para mí la doctrina de seguridad recae en nosotros, pero sobre todo es un disciplinamiento para los que vienen. Para mí, yo no tengo dudas de que la doctrina de seguridad de este gobierno es para los jóvenes, junto con la política de la edad, la punitividad, de la edad de imputabilidad. Y yo temo que no le estemos hablando a ese sector, que no solo que no estén en la plaza ayer, sino que todo lo que a nosotros un poco nos entusiasma, insisto, el partido, Sí. los proyectos, no sé qué, en realidad no los esté Puede incluyendo. ser. Que todas las cosas que estamos planteando, no sé qué, en realidad no estén pensando en una generación de pibes que nacieron con la financiarización de la vida, que se están criando con la financiarización de la vida y a los que todas estas discusiones les quedan muy lejos. Sí. Entonces cierro ese paréntesis Estoy de diciendo, acuerdo, me pondría, porque a mí me parece muy injusto siempre en general poner a los jóvenes y a las jóvenes como sujetos de derecho del futuro, cuando en realidad, como privarles del presente, me parece siempre injusto, como decirles son el futuro. Son el presente también y a veces temo que eso no lo hagamos, cierro paréntesis. No, estoy de acuerdo. Te sumo un dato. Mi hija quería ir ayer y le dije que no. Que tiene 14. Tiene 14 para 15, querían ir con amigas, compañeras del colegio, el centro de estudiantes no iba a ir orgánicamente. Y le dije que no.
porque yo no sabía si se iba a pudrir o no. Entonces, de alguna manera, digo, quizás mi hija no es la expresión del masivo argentino, pero bueno, es una adolescente de la ciudad de Buenos Aires que tenía ganas de ir y que sé que muchas compañeras y compañeros de ella del colegio, los papás le dijeron lo mismo, porque teníamos realmente una duda de si se podía llegar a picar o no, en este contexto en el que estamos. Donde también hay expresiones, me parece que son genuinas de parte de la militancia popular, quizás un poquito más enérgicas, como lo que vimos de las volanteadas en los restaurantes de Puerto Madero, o en la puerta de la casa de gente como experto, o en algunos medios de comunicación identificados con la derecha, o que ofician como voceros del poder, como Radio Rivadavia y demás. Digo, ese tipo de expresiones también, que por lo menos yo, esto lo digo en título personal, me parece que son expresiones que son genuinas y que bueno, es una reacción casi lógica en este contexto, por más que obviamente repudio cualquier situación de violencia contra nadie, pero digo, son cosas que ocurren. Bueno, como vos decías, el protocolo de Burrich, la impronta represiva que está mostrando este gobierno, por supuesto, intimida, ¿no? No es excluyente, sin dudas, de que haya cierta apatía de parte de la juventud. No, quería agregar respecto de, la escuchaba a Mili decir, un poder judicial envalentonado, empoderado. Por un lado, tampoco quiero dejar pasar las restricciones insólitas que le pone en la prisión domiciliaria a Cristina, al Poder Judicial, también en la muestra de Sania, ¿no? Una muestra clara de Sania, digo, tobillera. Había algunas colegas periodistas que se tomaron el trabajo de comparar con las restricciones que le ponen a los genocidas, ¿no? Y que no tienen que pasar ninguna lista de visita, ni tienen tobillera, ni tienen restricciones de alterar el orden público, ¿no? ¿Puedo agregar una cosa? Sí. Sania y también en algún punto miedo o no les incomodidad frente a lo que pueda hacer ella desde San José 1111. Sí, total. Pero la terminan malentonando más todavía, ¿no? Dándole más herramientas para decir, che, evidentemente les molesta. Porque en los medios de la derecha ponían la foto con los organismos de derechos humanos como un problema. Sí, Como si estuviésemos en la pandemia, ¿no? Como si no pueden juntarse con mucha gente. sí. Y la verdad que eso habla del potencial que tiene Cristina ahí. Y me parece también del acierto de quedarse ahí y no irse a una quinta en Sí. Calafate. Total. Sí, también vimos el espectáculo patético de algunos editorialistas de los medios más importantes, ¿no? Desarrollando largos bloques respecto del detalle de la tobillera, si se la pone, si qué pasa, si se... Pero eso habla bien para mí de Cristina, del potencial y de la incomodidad que le genera el poder, Sí, por supuesto. incluso estando detenido. Por supuesto. No, y digo, quiero puntualizar un poquito, que no pase largo también, el Poder Judicial como jugador, como actor político, ¿no? El partido judicial, ¿no? Que muchas veces, no sé, pareciera que está gastado la fórmula, hablar del partido judicial, hablar del lawfare, parece, ya es como que ahora hay como cierto pudor de decir lawfare, porque parece que, no sé, que está viejo, que da aburrido. Un poco viejo está, pero algunas de sus cosas... Pero los hechos lo van sí, ratificando, ¿no? Los hechos lo van ratificando. Entonces, de alguna manera, no sé, capaz que hay que encontrar, hay que ser creativos en la forma nueva forma de plantearlo, pero en última instancia, cuando las papas queman, la cuestión ocurre. Vos ves un coro de sectores del Poder Judicial, de sectores del Poder Económico y sectores del Poder Mediático, que en realidad son voceros del Poder Económico, que operan en una misma dirección. Y en ese sentido... nosotros venimos diciendo, yo por eso a mí es lo que me despertó la pregunta estos días, nosotros venimos diciendo hace mucho, este modelo va a un destino de caída, de derrape, en algún momento se van a ir corriendo, con el monorriel se van a ir con la valija llena de guita y nosotros nos vamos a quedar culo para el norte, pero a mí la pregunta me despierta que el poder económico en este momento de esta señal, de confirmar la condena de Cristina, mandarla presa, si no es una expresión de desconfianza inmediata ¿Por qué? en el modelo económico. Del modelo económico de Milei. Porque le están cambiando el tablero de una forma de 180 grados, le están cambiando los planes. El gobierno nacional venía encaminado a una elección contra Cristina en la provincia de Buenos Aires, contra el kirchnerismo, con Cristina en cancha jugando. Era el escenario que claramente ellos veían como positivo, digo, estaban cómodos en ese escenario, y el poder económico, el poder judicial toma una determinación que cambia el escenario, la coloca a Cristina en una centralidad inesperada,
Entonces, digo, esto me lo pregunto, pero se me despertó la inquietud al toque. Digo, estos tipos están desconfiando. ¿Así que Rosati es kirchnerista? No, digo, que ahí tengo una inquietud. Están diciendo, che, mirá que tu modelo económico no es consistente. Yo ahí tengo dos interrogantes. Uno es la interna de la derecha, el rol de Macri, obviamente pateando el tablero y con un peso muy importante en el Poder Judicial, que no tiene Milei, y en el Poder Mediático, que tampoco tiene Milei al mismo nivel que Macri. Eso por un lado, si se está jugando eso ahí, con un Macri de salida o que quedó muy mal después de las elecciones porteñas. Y por otro lado, si al poder económico concentrado no le conviene polarizar con Cristina. No lo sé. Más allá de eso, creo que Cristina está en el centro, que lo fundamental hoy es respaldarla, rodearla y bueno, vuelvo al anterior, que el desafío nuestro es cómo construimos, cómo salimos para mí del vamos a volver y construimos futuro, porque para mí el vamos a volver habla más del pasado que del futuro. Pero me genera esos interrogantes el fallo de la Corte en clave política. Ahí lo que vos decís, Genti, de esta inquietud que se te despierta es más bien, digo, yo soy un empresario, soy empresaria, y veo que lo que está sucediendo a nivel poder económico, círculo rojo y demás, es que encarcelan, sí, bueno, pero corren de la escena política a Cristina Fernández de Kirchner y te dejan a vos un tablero diferente. Por tanto, tu sistema económico y tu propuesta económica está media floja de papeles si tuviste que usar tu bala de plata tan rápido. Digamos, entiendo que vas por ese lado. Por ahí, sí. Es una pregunta válida, por supuesto. No sé si se interpreta de la misma manera, sobre todo con un Fondo Monetario Internacional más que amable con la Argentina, súper permisivo, que no le ha puesto ni una traba ni una condición. Pero bueno, que sin dudas va por esa línea y que, digo, más allá de que la marcha y demás envalentonó también al sector progresista, el otro día lo escuchaba a Juan Grabois hablar de una distinción metafórica del círculo de hierro, digamos, del tridente de hierro y el tridente de neón, ¿no? De que uno habla del tridente de hierro, que es Karina, Milei y Caputo Santiago, pero ellos son como los de las luces de neón, pero los que operan atrás son Sturzenegger, Caputo Toto ¿cómo es? Y Bullrich en el operativo de seguridad. Creo que eso sigue intacto, digamos, más allá de lo que se pueda llegar a interpretar de si el sistema económico colapsa o no colapsa. Ese tridente sigue intacto y está operando de esa manera, con luces de neón por un lado y con el poder económico acá vendiendo todo, vendiendo terrenos glaciares, centrales nucleares. Eso sigue andando y sigue siendo exitoso por esto que decía antes, porque hay un grueso de la sociedad que no le parece un problema. De que nada de lo que está pasando le parece un problema, que los glaciares no le importaban nada, que, digo, hay un montón de luchas. Bueno, ahora están frenando al SAT-3. Bueno, sin dudas. Importantísimo, Hay un montón- importantísimo. Es importantísimo para nosotros, pero digo, hay un estado tal de precarización de la vida que tal vez, si yo no llego a fin de mes, no sé ni qué es ARSAT. Y que, digo, es lo que buscan hacer estos gobiernos, ¿no? Deteriorar el nivel del debate político a tal lugar tan básico que vos no puedas pensar en proyectar, digamos, en esto, tener políticas nucleares, políticas educativas, políticas de salud hacia adelante, grandes, no te dejan pensar en grande. O sea, eso es, te hacen pensar en la chiquita permanentemente y te hacen sentir chiquito para que no puedas movilizarte. Vertiginosa la política argentina, como siempre, en estas últimas semanas, mucho más. Creo que estamos todos un poco electrificados, por lo menos los más politizados. El 30% de la sociedad. Hoy también escuchaba a algunos periodistas muy sorprendidos porque Cristina tenía apoyo político y miran con apoyo popular, digo, una plaza llena, y miran algunas encuestas de popularidad posteriores a la condena, a la ratificación de la condena, que le dan un 40, 42, 43% de imagen positiva, de apoyo. Y lo veían como azorados, ¿no? Como algo, como si fuera una cosa muy, muy sorprendente. Qué sé yo, me parece que no es tan sorprendente, ¿no? En última instancia. Porque hubo muchos diagnósticos que la daban por muerta, que daban por terminado el ciclo, que daban por agotada su representatividad política. Y bueno,
había otros que desconfiábamos de eso, ¿no? De esas sentencias. Yo en general suelo desconfiar de las sentencias, de cuando dicen, no, esto terminaron los partidos, estamos en otra etapa, empieza un momento. Qué sé yo, chicos, la historia da vueltas, ¿no? Y lo que hace 10 años era, se terminó el muro de Berlín, cayó, se terminó todo, se terminó la historia. Bueno, después, qué sé yo, volvieron los partidos, después se volvieron a caer los partidos. No sé, en principio desconfío de esas determinaciones. El 44% que votó en contra de Milei en el balotaje, 45% por ahí, Sí. yo creo que se mantiene inamovible y que está representado en esa plaza. Por eso esa plaza es una plaza de Cristina, sin duda, y es más que de Cristina al mismo tiempo. Y ese sector, lo que no pudo lograr Milei, obviamente uno dice, con las políticas, con el desastre que está haciendo, no baja tanto como debería su imagen positiva, pero él no pudo penetrar nada en todo ese bloque que tiene opositor, que es un bloque que se mantiene inamovible, más allá de algunas tradiciones de gobernadores, de diputados, que son ciertas, que existen y que las tenemos que condenar, pero digo, eso se mantiene y es un piso alto también desde donde construir. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo de El Hecho Maldito. Gracias. Otro día te discuto lo de, a mí me encantan las conclusiones, el fin de la historia. Sí, me ya encanta. lo sé, ya lo sé. Para mí el capitalismo murió, estamos en el tecno-feudalismo. Escúchame, nosotros que siempre decimos, Pero otro día te lo nos discuto. falta discutir un poco más, Sí. estamos muy de acuerdo. Viste, además cuando no viene Jofe, que es el que te picantea más, estamos en general muy de acuerdo. Ahí tenemos un punto en el que podemos contrapuntear un poco. Así que tomo el desafío. Lo podemos hacer en los próximos capítulos. Muy bien, gracias, Aus. Gracias a ustedes. Agustín Lecci, secretario general del CIPREVA, estuvo Poli Sabatés también, estuvo Mili Pioletti, estuvo Aggi Cesare haciéndonos videitos muy bonitos y fotos que verán en estos días en las redes sociales. No se olviden de buscarnos como El Hecho Maldito, Maldito Hecho. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Yo soy Juan Gentile, me despido hasta la próxima semana cuando hagamos un nuevo capítulo. Chau, chau.